Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Samuel y quisiera hacer este breve videito para hacer una introducción a potencia, un temita que tenemos ahí en el apunte. Pero antes me gustaría que repasemos un poquito lo que vimos que es lo más básico que generalmente vemos en electricidad de 1, que es de primero, pero los que por ahí no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, eh, veamos una repasadita para que puedan entender un poco mejor después potencia, ¿sí? Tengo aquí este apunte que es de ley de Ohm, que son de magnitudes eléctricas, que son las principales que solemos dar en electricidad, que es la E, que es la tensión, que es la fuerza con que se empujan los electrones, porque acordemos que la electricidad es el movimiento de electrones, ¿sí? Entonces, para que esos electrones se muevan, se tienen que dar dos condiciones. Que podamos tener un material conductor para que esos electrones se muevan y una fuerza para empujar a esos electrones. Esa fuerza entonces sería la tensión. Esa fuerza que va a empujar va a ser nuestra tensión y la cantidad de electrones que van a ir va a ser la intensidad. Y la resistencia es una característica de los materiales que ofrecen la resistencia para que esos electrones pasen o circulen. Entonces, esto es la ley de Ohm. En el temita de potencia que tenemos ahí, ya calculamos lo que va a ser el consumo eléctrico, porque potencia es sinónimo de consumo eléctrico y también potencia es la generación de la cantidad de energía eléctrica. Fíjense acá en este dibujito un poco cómico, un poco gracioso, tenemos la representación de estas tres magnitudes interrelacionándose entre sí. Vemos que el voltaje está empujando al amperaje, que sería los electrones o la cantidad de electrones que va, y el ohm o la resistencia es este muñequito ahí que está estrujando un conductor o un material que se deja atravesar por la corriente eléctrica. Entonces representa la resistencia, lo que haría cuando los electrones intentan cruzar por él. Entonces, en este dibujito un poco gracioso representa la ley de Ohm, ¿sí? El voltaje o la tensión empujando a los electrones, que la cantidad de electrones representa el amperaje, y la resistencia o Ohm intentando o oponiéndose para que estos electrones no crucen. En este temita que queremos ver, que es la potencia eléctrica, en el apunte van a ver ahí en la página 7 en detalle lo que es la potencia eléctrica, ¿sí? Entonces lo que más nos interesa es hacer ejercicios sobre cómo se relaciona esa potencia, ¿sí? Entonces acá podemos ver que para que podamos resolver o llegar a la potencia tenemos una ecuación que es la tensión por la intensidad. Entonces, y eso va a ser medido en watts. Acá tenemos la W, que eso es lo que mi ejemplo, aquí tenemos de una plancha, ¿sí? Potencia, tensión por intensidad, sería los 220 volt por 10 amperes, y eso nos da 2200 watts. Entonces podemos decir que la potencia, yo le hice un cuadrito parecido a la ley de Ohm, es igual a la tensión por la intensidad. Pero también con esta formulita podemos hallar la intensidad, que es la potencia dividido la tensión. ¿Cómo ocurre esto? Si yo quiero hallar la intensidad, entonces la tensión que está multiplicando a la intensidad pasa acá abajo dividiendo. Entonces quedaría limpio intensidad igual a potencia sobre tensión. Y también si quiero hallar la tensión, la intensidad que está multiplicando pasa abajo dividiendo. Acá está pasado en limpio. Acá tenemos el ejemplo que ya les mostré hoy. Y también podemos hallar las diferentes magnitudes como la intensidad y la tensión a través de esta misma formulita. Lo que más nos interesa es siempre hallar la intensidad, porque de acuerdo a la potencia que tenga un artefacto, vamos a hallar la intensidad o el consumo que tiene, y yendo a la tablita esa que tenemos ahí podemos seleccionar el cable que necesitamos. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la potencia 1500 watts conectado a una tensión de 220 nos da 10 amperes. Entonces después nos venimos a este cuadrito y con eso podemos seleccionar con la intensidad que hallamos con aquella fórmula, podemos hallar qué cable o qué conductor vamos a necesitar de acuerdo al soporte de la intensidad. Entonces en este caso, si era 10 amperes,